anatomía y una obstrucción intestinal. Hoy en día nos toca ver lo que es la enfermedad de Crohn. En relación a la obstrucción intestinal, mostré un cuadro en la que daban a la enfermedad de Crohn como causa de obstrucción el 5%. Les había dicho que en nuestro medio no es muy frecuente la enfermedad de Crohn y más bien podríamos pensar en relación a eso, de que la obstrucción podría deberse a tuberculosis intestinal, que es más frecuente en nuestro medio. Pero, sin embargo, es una de las patologías que en otros países, sobre todo en los países primermundistas, se suele presentar, y aquí ocasionalmente vemos alguno que otro caso. Entonces, la enfermedad de Crohn dentro de la epidemiología tiene una frecuencia anual de 3 a 7 casos por 100.000, más frecuente en el segundo y tercer decenio de la vida, igual en ambos sexos. Tiene una mayor incidencia en fumadores, una fuerte relación familiar 30 veces en hermanos, 13 veces en parientes de primer grado. La etiología es idiopática, se atribuyen causas como causas infecciosas, inmunitarias y genéticas. La anatomía patológica, el 30% en el intestino delgado, 15% en el colon, compromete boca, esófago, estómago, duodeno, apéndice y región perianal. Macroscópicamente muestra aspecto de empedrado característico y las lesiones histológicamente características son los granulomas. La enfermedad de Crohn se llamaba ileitis regional y se llamaba ileitis regional porque se atribuía de que únicamente afectaba el ilion terminal. Entonces, esa era lo que se atribuía y lo que se creía en la enfermedad de Crohn. Hoy en día se sabe que la enfermedad de Crohn puede comprometer todo el tubo digestivo que va desde la boca hasta la región perianal. Aquí tenemos las lesiones que son características, generalmente se presentan a nivel del borde mesentérico del intestino. Entonces, estas son lesiones granulomatosas, que esto es un dato característico macroscópico cuando operamos a los pacientes y encontramos este tipo de patología. Aquí vemos las lesiones granulomatosas que están a nivel del intestino. Las manifestaciones clínicas. Estos pacientes suelen presentar dolor abdominal intermitente de tipo cólico, diarrea intermitente en el 85% de los pacientes, síntomas sistémicos como febrícola, pérdida de peso, pérdida de fuerza y malestar general. Las complicaciones suelen ser obstrucción y perforación, fístulas que pueden estar a intestino delgado y grueso, a vejiga, a vagina, a estómago, inclusive fístulas externas que comprometen la piel. La presencia de abscesos y pueden desencadenar este tipo de patologías a procesos neoplásicos como el cáncer. Aquí tenemos una radiografía con contraste. Estamos viendo, esto corresponde al intestino delgado y esto corresponde al colon. Estamos viendo cómo hay un proceso fistuloso y está pasando de uno a otro lado. Aquí vemos este dato patognomónico radiológico que nos va a mostrar un adelgazamiento del intestino, se ha adelgazado, estenótico prácticamente, el lumen está muy, hay apenas un paso, y esto se llama la cuerda de Cantor. El diagnóstico lo hacemos a través de ataques crónicos y recurrentes de dolor abdominal y diarrea. Podemos utilizar estudios radiológicos con bario que van a mostrar un empedrado de la mucosa, la presencia de fístulas, estenosis, el signo de la cuerda de Cantor. La tomografía axial computarizada muestra un engrosamiento transmural y la endoscopía revela úlceras aftosas que son características de la enfermedad de Crohn. El diagnóstico diferencial, la inflamación por salmonella y shigella
la tuberculosis intestinal, amebiasis y la apendicitis aguda, cuando hay un compromiso que está a nivel de la región del cielo. El tratamiento médico puede ser médico, que se utiliza sulfasalacina, aminoácido corticoides, que permiten la remisión de la fase activa, inmunosupresores como la azotioprina, antibióticos como el metronidazol, ciprofloxacina, tetraciclina, ampicilina, y estos pacientes se someten, cuando están en una fase aguda, a una alimentación parenteral total, o sea, nada por vía oral y están con una alimentación parenteral y estamos esperando de que el proceso inflamatorio remita con el tratamiento relacionado a todo esto que hemos mencionado. El tratamiento quirúrgico únicamente está limitado a complicaciones. Cuando hay un proceso obstructivo, cuando hay perforación libre, cuando hay fístulas, cuando hay absceso y cuando hay procesos de hemorragia. Las complicaciones urológicas que también pueden dar la presencia de cáncer y enfermedad perianal. O sea, la enfermedad perianal fundamentalmente está dado por las fístulas perianales, que pueden ser fístulas múltiples. Entonces, el tratamiento, pues, en situaciones de que tiene una fístula perianal, va a estar en relación con una fistulectomía. Otras enfermedades infecciosas del intestino delgado, tenemos la enteritis por tifoidea. La enteritis por tifoidea también se llama fiebre tifoidea o salmonelosis. Es una infección sistémica y es frecuente en nuestro medio. Es una infección sistémica ocasionada por la Salmonella typhosa. Penetran a la mucosa, pasan a los linfáticos y a la circulación sistémica. Las placas de Peyer se vuelven hiperplásicas y se ulceran. La sintomatología, ¿qué sintomatología tienen estos pacientes? Pueden tener cefalea, tienen fiebre elevada, malestar general, pueden tener diarrea o en ocasiones estreñimiento. Tenemos el antecedente de que han comido, digamos, en la zona sur, en las planchitas, en las islitas, etcétera, donde no hay sistemas higiénicos adecuados y que ellos mismos atribuyen que este malestar está relacionado a la posingesta de este tipo de comidas. Entonces, estos pacientes al examen físico pueden mostrar lengua sabusal y borborismo a nivel de fosa ilíaca derecha a la palpación superficial y profunda. En la primera semana se puede llegar a identificar el germen por medio de un hemocultivo y a partir de la segunda semana, pues el diagnóstico se va a hacer a través de la reacción de Vidal, o sea, la positividad de la reacción de Vidal, o sea, la presencia de cifras mayores a 1/80, tanto del antígeno flagelar como somático, nos va a dar la conclusión diagnóstica. El hemograma va a mostrar leucopenia, aunque es un proceso bacteriano, tendría que haber leucocitosis. Entonces, al mostrar leucopenia, también podemos poner como un factor predisponente y hacer un diagnóstico diferencial con los procesos virales, ¿no? Pero en situaciones estos pacientes van a presentar molestias abdominales. La complicación de la fiebre tifoidea es la perforación del intestino, porque afecta las placas de Peyer a nivel del ilion terminal. Estas placas de Peyer se hiperplasian, se ulceran, pueden sangrar y se perforan. Entonces, las perforaciones habitualmente acontecen en la segunda semana de que han adquirido la fiebre tifoidea o la salmonelosis. El tratamiento, cuando hacemos el diagnóstico y todavía no hay complicación, está en base a la administración de antibióticos. Se utilizaba el cloranfenicol, que se va descartado, porque se atribuye de que el cloranfenicol produce aplasia medular. Entonces, se utilizan algunos antibióticos específicos, como la ampicilina, el Bactrim, que son sulfas,
y actualmente el antibiótico que está indicado, y es el antibiótico de elección, es la ciprofloxacina, y también un tratamiento dietético de que no debe consumir durante este tiempo comidas con residuos, o sea, tiene que tener una alimentación líquida justamente para no perjudicar el proceso ulceroso y que pueda condicionar una perforación. Y si hubiera complicación, hubiera perforación, está indicado el tratamiento quirúrgico, que consiste en una laparotomía, identificar la zona de perforación, que puede ir desde una rafia simple o si no, inclusive llegar a situaciones en las que se tiene que hacer una ileostomía, porque no únicamente en ocasiones hay una sola úlcera, sino que pueden haber varias zonas que también se están por perforar. Y si hacemos rafia de una, puede ser que en el transcurso también se perfore otra y tengamos que reintervenir al paciente o de alguna manera hacer la rafia de la perforación y estar atento en circunstancias en que pueda haber alguna manifestación que dé lugar a que ha habido otra perforación, y en ese momento se puede tomar la conducta de reintervenirlo y hacerle una ileostomía. Una vez que pase un tiempo, haya remisión del cuadro, el intestino adquiera sus características normales, se le hace la restitución del tránsito intestinal. Si tienen alguna pregunta de estas dos patologías, de la enfermedad de Crohn o de la fiebre tifoidea o salmonelosis, adelante. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. Infecciones por micobacterias. Pueden ser ocasionadas por Mycobacterium tuberculosis, por Mycobacterium avium complex, que se llama MAX, produce adenitis cervical y escrófula. El sitio más frecuente es el ilion distal y el ciego. Hay inflamación, hay estenosis o fístulas. El diagnóstico, identificación del germen y tinción ácido resistente. Hay acá una diferencia. La Mycobacterium tuberculosis es la tuberculosis intestinal y la Mycobacterium avium complex es una micosis. Entonces, este tipo de infecciones han estado ocurriendo en algunas pacientes que se han sometido a procedimientos quirúrgicos estéticos como lipoaspiración, abdominoplastía, como aplicación de prótesis de mama, en fin, y es una situación muy compleja, en primer lugar, llegar al diagnóstico, porque ¿qué pasa? Hay formación de absceso, hay necrosis de la zona de la piel, hay deformación y se hace desbridamiento, se retira el tejido que está necrosado, infectado y no hay manera de que cicatrice. Entonces es muy complejo el manejo de este tipo de infecciones y muchos de estos pacientes que se han complicado acá en nuestro medio han tenido que recurrir al exterior, en fin, donde han hecho lo mismo. Pero yo en algún momento he hecho el tratamiento de uno de estos pacientes y se ha encontrado un antibiótico específico de un costo elevado, o sea, un comprimido costaba 600 bolivianos y se le ha hecho que tenía que tomar 500 miligramos cada 12 horas durante un tiempo de 28 días. Entonces ya pueden imaginarse el costo que ha representado la atención de ese paciente o de esa paciente con este tipo de patología. Entonces vamos a dar continuidad, el diagnóstico, identificación del germen, tinción de ácido alcohol resistente. El tratamiento, infección por MAC, amikacina, ciprofloxacina, cicloserina, infección por tuberculosis, antimicrobianos, o sea, el tratamiento específico para la tuberculosis. Tratamiento quirúrgico relacionado a las complicaciones, a obstrucción, a fístulas, a perforaciones, a abscesos y hemorragia.
Entonces, el tratamiento quirúrgico va en función. Si el paciente tiene una obstrucción, habrá que hacer una resección segmentaria. Las fístulas igual una resección segmentaria. Si es desde la parte distal o comunicación con la fístula. Las perforaciones que van a dar lugar a una peritonitis y los abscesos dan lugar a un drenaje del absceso. En fin. Neoplasias del intestino delgado. Consideraciones generales. Solo el 5% de todas las neoplasias gastrointestinales y el 1 a 2% de todos los tumores malignos se presentan en el intestino delgado. La edad media es 59 años para los benignos y 57 años para los malignos. Mayor frecuencia de cáncer en los varones. Los tumores benignos más comunes en la parte distal. Los tumores benignos son más comunes en la parte distal y los tumores malignos son más comunes en la parte proximal. Los tumores benignos son asintomáticos y los malignos son sintomáticos. El diagnóstico, podemos utilizar una serie gastroduodenal con tránsito intestinal. Una radiografía simple detecta procesos obstructivos. Una angiografía diagnostica tumores vasculares y la tomografía axial computarizada etapifica y diagnostica el tumor extraluminal. Y está indicada la laparotomía también exploradora con fines diagnósticos. O se podría hacer una laparoscopía también. ¿Ve? Las neoplasias benignas más frecuentes son los leiomiomas, los adenomas y los lipomas. Otras lesiones, amartomas, fibromas, angiomas, linfangiomas, neurofibromas y hemangiomas. Las manifestaciones clínicas de las neoplasias benignas: dispepsia, anorexia, malestar, dolor abdominal. El tratamiento quirúrgico, bueno, si el paciente hace un proceso obstructivo, hace una obstrucción, lo vamos a operar y puede ser un hallazgo incidental, ni hemos pensado que podía tener un proceso neoplásico y encontramos de que la causa de la obstrucción es un tumor. Entonces el tratamiento va a ir en relación a hacer una extirpación del tumor dejando márgenes adecuados como si se trataría de una cirugía oncológica. Entonces, dentro de los márgenes adecuados, se especifica de que por lo menos tiene que haber 4 o 5 centímetros libres del tumor, pero como es una parte de intestino delgado, no vamos a ser muy mezquinos en tomar únicamente estas dimensiones y vamos a dar lugar a que demos un margen más libre, o sea, tomaremos 15 centímetros a un lado y 15 centímetros al otro lado, por ejemplo, y hacer una resección segmentaria de lo que es la parte del tumor, porque en primera instancia no sabemos si el tumor es benigno o maligno. Entonces ya el estudio histopatológico nos va a determinar qué tipo de tumores, pero hemos concluido con lo que es el tratamiento relacionado a un tratamiento oncológico. Las neoplasias malignas en orden de frecuencia son los adenocarcinomas, los carcinoides, los sarcomas, los linfomas. Las manifestaciones clínicas: dolor abdominal, pérdida de peso, diarrea con tenesmo, hemorragia y presencia de sangre en esocultas, que es la prueba de Guayaco, que va a ser positiva, o la prueba de Weber, que va a ser positiva. Se puede encontrar una masa palpable y pueden haber complicaciones como perforaciones en un 10%. La anatomía patológica: los adenocarcinomas constituyen el 50%. Se sitúan en la parte proximal del intestino, los sarcomas constituyen el 20% y los linfomas constituyen el 5%. El tratamiento es quirúrgico. Bueno, dentro del tratamiento hemos hablado de la resección con márgenes adecuados. El tumor carcinoide se origina en las células enterocromáfines de las células de Purkinje y criptas de Lieberkühn. Se encuentran en los pulmones, bronquios y en el tubo digestivo. Generalmente en el tubo digestivo, las más de las veces se encuentra el tumor carcinoide a nivel del apéndice.
Entonces operamos a los pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda y encontramos de que presenta un tumor a nivel del apéndice. Y estos pacientes tienen algún tipo de característica en relación a las apendicitis normales o a los cuadros de dolor abdominal. Entonces, en la anatomía patológica, el apéndice está comprometido en un 45%, el ilium en un 28% y el resto en un 16%. Las manifestaciones clínicas relacionadas a cualquier otro tumor intestinal, más episodios de rubor, de broncoespasmo, de diarrea y de colapso vasomotor. La enfermedad diverticular del intestino delgado. La enfermedad diverticular, el divertículo verdadero, contiene todas las paredes y dentro de este divertículo verdadero tenemos un divertículo congénito que el más frecuente es el divertículo de Meckel, que suele estar en la parte distal del ilion terminal. O sea, cuando nosotros entramos a operar un paciente con diagnóstico de apendicitis y vemos de que no tiene el apéndice inflamado, tenemos la obligación de ver desde la válvula iliocecal a unos 80 o 90 centímetros la obligación de revisar el intestino delgado, el ilion terminal, con finalidad de buscar si no hay un divertículo de Meckel que ese pueda haber sido la causa de dolor que presentaba el paciente. Los divertículos falsos constan de mucosa y submucosa, que son adquiridos, y dentro de esto tenemos un ejemplo que es los divertículos duodenales. La frecuencia ocupan el segundo lugar después del colon. Es más frecuente en mujeres de 2 a 1, raro en personas de menos de 40 años, puede ser congénito y adquirido, y pueden ser intraluminales o extraluminales. Las manifestaciones clínicas son asintomáticos y se detectan incidentalmente. O sea, puede ser de que hayamos entrado a operar un paciente con otro tipo de patología y que encontramos un divertículo que, bueno, ese no ha sido el motivo de la cirugía. Puede ser que sea un paciente, digamos, a ver, con un cuadro apendicular, etcétera, y que al hacer el lavado, que tenga una peritonitis, vamos a encontrar un divertículo. Entonces, no tocamos el divertículo, lo dejamos ahí. O sea, no vamos a hacer ningún procedimiento de resección del divertículo, a excepción de que sea la causa de la patología. Menos del 5% requieren tratamiento debido a complicaciones, obstrucción de vías biliares pancreáticas, hemorragia, perforación y síndrome de asa ciega. Aquí tenemos hecho un divertículo duodenal, esta es la parte del duodeno, este es el divertículo, que tiene una forma sacular, con un es pedicular, o sea, la base de implantación no es ancha, entonces pedicular, y esto de aquí que vemos es el páncreas. Entonces, en ocasiones el páncreas puede cubrir la parte del duodeno y dar lugar a una obstrucción, y eso se denomina páncreas anular. Pero en este caso estamos hablando únicamente de un divertículo. Si este divertículo ha sido la causa de la sintomatología, tiene indicación de resección. En cambio, si no, lo dejamos nomás y continuamos con la otra patología presente y que ha sido el factor etiológico de la laparotomía. Divertículos duodenales, tratamiento. Si se encuentra incidentalmente, no se hace nada. El tratamiento más eficaz es la diverticulectomía. Los divertículos ionales e ileales, la frecuencia, menos frecuentes que los duodenales, son más comunes los ionales, son falsos y ocurren en edad avanzada, son múltiples y comprometen el borde mesentérico. Las manifestaciones clínicas son asintomáticos y presentan complicaciones como obstrucción intestinal, hemorragia y perforaciones en raras ocasiones. El tratamiento no requiere, si es un hallazgo incidental, y únicamente se deja para las complicaciones. O sea,
si es que el paciente presenta una hemorragia gastrointestinal, porque en los divertículos puede encontrarse mucosa ectópica, mucosa gástrica, y puede ulcerarse y dar lugar a procesos hemorrágicos, o también podemos encontrar inclusive mucosa que compromete los acinos pancreáticos, que están ahí a nivel de la mucosa del divertículo. La frecuencia anomalía congénita es el divertículo de Meckel. La anomalía congénita más frecuente afecta el 2% de la población. Está situado en el borde antimesentérico del ilion, a 45 a 60 centímetros proximal de la válvula iliocecal. Es resultado del cierre incompleto del conducto ónfalo-mesentérico o vitelino. Las manifestaciones clínicas, hemorragia aguda o crónica, en un 25 a 50% puede condicionar vólvulo de intestino delgado, encarcelamiento en una hernia inguinal, que hemos hablado, ¿no ve? Que puede haber en una hernia, el saco está constituido por un divertículo y esa hernia se llama la hernia de Littré. Puede haber intususcepción, diverticulitis, perforación. Puede dar lugar a neoplasias benignas y malignas. Entonces, la diverticulitis es un proceso inflamatorio que va a tener una manifestación o una sintomatología clínica semejante a lo que tiene un paciente portador de un proceso apendicular inflamatorio, alguien que tenga una apendicitis aguda. Entonces, este paciente va a presentar dolor abdominal, pueden haber hasta signos de Bloomberg positivo, pero las más de las veces la diferencia está de que lo examinamos al paciente y el dolor puede estar en fosa ilíaca derecha y decir, este paciente está con una apendicitis aguda porque va a tener anorexia, va a tener fiebre, va a tener leucocitosis con desviación izquierda, prácticamente todos los síntomas clínicos de una apendicitis. Pero lo volvemos a examinar y vamos a ver que la localización del dolor puede cambiar y no estar específicamente a nivel de fosa ilíaca derecha. El intestino se mueve, entonces a lo mejor la próxima vez que lo veamos vamos a ver de que el dolor está un poco más a nivel de la parte media baja del abdomen o en otro lado, ¿no es cierto? Entonces, por eso podemos llegar a sospechar de que el paciente tiene un divertículo y esa es la causa que le está condicionando la molestia. El diagnóstico se lo puede hacer por medio de una gamografía en un 85%, angiografía en casos de hemorragia y una radiografía con contraste. El tratamiento, resección, hemos dicho, si estamos utilizando todos estos métodos para tratar de ubicar o identificar la causa de molestia, es que el paciente está sintomático y no es una causa que va a dar lugar a un hallazgo incidental. Entonces estamos buscando y dentro de buscar vamos a hacer todos estos procedimientos para poder identificar de que la causa es un divertículo. Y ahí vamos a identificar de que es un divertículo y el tratamiento va a estar en relación a hacer una laparotomía, una laparoscopia o hacer una cirugía laparoscópica y hacer la resección del divertículo, que es el tratamiento específico. Aquí tenemos, este es un divertículo de Meckel. Este divertículo de Meckel tiene un vaso nutricio, es una arteria que está nutriendo aquí, como la arteria apendicular más o menos cuando es el paciente con apendicitis, ¿no? Pero tiene. Entonces, acá, por ejemplo, la base de implantación es un poco ancha, no es tan pediculado. Entonces, ¿y dónde está ubicado? Está ubicado en el borde antimesentérico del intestino. Esto de aquí, que está en relación con el mesenterio, es el borde mesentérico, por donde discurren los vasos. Y esto de aquí, del intestino, es el borde antimesentérico, porque es la parte contralateral, digamos esto, y es aquí donde surge el divertículo de Meckel. Estos divertículos pueden tener una base de implantación pediculada más delgada o pueden tener una base de implantación ancha. Entonces, la indicación en estos casos es de darle una ligadura aquí al vaso nutricio del divertículo y después hacer
una resección segmentaria. Podemos hacer aquí, por ejemplo, una resección en cuña, así, y vamos a hacer una anastomosis del resto del intestino que ha quedado comprometido en la resección del divertículo. Oclusión arterial mesentérica aguda. ¿No ve? La presentación y tratamiento. La causa para una oclusión arterial mesentérica, la causa es un émbolo en la arteria mesentérica superior, que va a dar lugar a dolor en la región periumbilical e hipersensibilidad. Va a tener leucocitosis y acidosis metabólica. Las radiografías van a mostrar asas llenas de líquido y edema de pared. El 90% depende de una cardiopatía subyacente. Entonces, acontece que este tipo de patología generalmente se va a presentar en personas de la tercera edad, o sea, ya en personas que sobrepasen los 60, 65 años y van a presentarse con un cuadro de abdomen agudo. Vamos a palpar y vamos a ver de que presentan signos de irritación peritoneal. Entonces, estos pacientes van a tener indicación quirúrgica, pero para sospechar de que tengan una trombosis mesentérica, van a presentar patología cardíaca. A lo mejor tienen una estenosis mitral, que vamos a encontrar de que hay un soplo a nivel del foco mitral cardíaco, que el electrocardiograma va a mostrar una inversión de la onda P, o de que el paciente está con una fibrilación auricular. Entonces, estos datos nos van a dar lugar a pensar de que la causa del abdomen agudo que presenta el paciente se tenga que deber a una trombosis mesentérica. El tratamiento es quirúrgico y pueden haber casos de trombosis mesentéricas que comprometen un ramito de la arteria mesentérica y van a dar lugar a una afectación regional del intestino, o sea, puede estar afectada una parte del intestino y se va a completar eso al hacer la resección segmentaria. O también puede haber un compromiso casi total del intestino delgado, que en ese tipo de situaciones, en muchas ocasiones, lo único que se hace es abrir, dar el diagnóstico y cerrar, porque el resecar todo el intestino delgado, inclusive puede estar comprometido parte del colon ascendente, va a dar lugar a que el paciente tenga una asa de intestino corto que va a ser incompatible con la vida, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones que pueden dar. Se dice de que los pacientes con 60 centímetros a nivel del ángulo de Treitz, o sea, en lo que responde al IE1, salen con vida. Yo he tenido algunos pacientes que he operado y tal, que en algunos se les ha hecho una resección masiva de intestino y se ha dejado esa cantidad de intestino delgado y han salido con vida los pacientes. Entonces, a muchos otros se les puede, digamos, no sé si se estará efectivizando, pero en alguna parte de la literatura he visto que se están haciendo trasplantes de intestino delgado. Entonces, en estos pacientes se los puede someter a un procedimiento quirúrgico de emergencia que va a implicar la resección del intestino, inclusive que queden con intestino corto, y mantenerlos con alimentación parenteral. Hay algunas técnicas que se puede hacer hasta una inversión del intestino para retrasar el peristaltismo y que de alguna manera la alimentación que el paciente tenga sea de mejor nutrición con un asa de intestino corto. ¿No? Entonces el tratamiento en estos pacientes es quirúrgico. Aquí vemos toda esta parte del intestino delgado está necrosada. Entonces es una resección segmentaria. Se ha resecado esto y se hace una anastomosis terminal del resto del intestino que está viable. En este tipo de patología,
Cuando encontramos asas que no están definidas y que puede dar lugar a que tengamos necesidad de un tiempo más, o que en el procedimiento quirúrgico de primera instancia que lo hemos operado al paciente, podemos hacer una tromboembolectomía, identificar la arteria mesentérica superior, hacer un cortecito y meter una sonda Fogarty. La sonda Fogarty es una sondita delgada que tiene un globo en la punta y pasa la zona del trombo del coágulo, se insufla y se va arrastrando el coágulo y saca, dando lugar a permeabilidad de ese vaso ocluido por el trombo o por el coágulo. Entonces se cierra eso y se espera unas 24 horas y se vuelve a operarlo al paciente con finalidad de ver si el intestino que estaba comprometido y teníamos inseguridad, si que era viable o no era inviable, ha habido un proceso de recuperación de ese intestino para darle chance al paciente de que tenga algo más de intestino que le permita la supervivencia de este tipo de patología. Entonces, el operarlo después de 24 horas se llama second look, y second look es una palabra en inglés que quiere decir segunda mirada en español. Entonces, esa es la conducta que se suele tomar en pacientes en los que tenemos dudas de que si ese intestino va a estar viable o no. Pero habría que hacer una tromboembolectomía de la arteria mesentérica superior. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿Han entendido? Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a continuar con apendicitis aguda. Fisiopatología. Se desencadena por la obstrucción de la luz apendicular. Hay una hiperplasia linfoide, puede estar ocasionada por un fecalito o un cuerpo extraño. Macroscópicamente, la apendicitis puede ser catarral, flemonosa, gangrenosa y perforada. La bacteriología, suelen haber presencia de gérmenes aeróbicos y anaeróbicos. En la localización del apéndice puede ser retrocecal ascendente, puede ser ileal, puede ser pélvico, laterocecal. Entonces, esta es la localización del apéndice. El apéndice macroscópicamente lo podemos clasificar en una apendicitis catarral cuando hay proceso inflamatorio incipiente, una apendicitis flemonosa, que ya lo vemos más engrosado el apéndice, una apendicitis gangrenosa, toda esta parte está afectada, necrosada, gangrenada, y una apendicitis perforada. Las bacterias aeróbicas pueden ser Escherichia coli, Streptococcus viridans, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus del grupo D y Enterococcus. Las bacterias anaeróbicas facultativas, Bacteroides fragilis, Streptococcus bilophila, Lactobacillus y Fusobacterias. El diagnóstico es clínico, ¿ve? Antecedentes y datos físicos. O sea, el paciente va a decir de que tiene dolor, que le ha empezado con dolor abdominal, localizado en primera instancia a nivel de epigastrio, que después el dolor está en región periumbilical y finalmente ha ido a localizarse a nivel de fosa ilíaca derecha. Tiene náuseas, tiene vómitos, tiene anorexia el paciente. Al examen físico, pues vamos a ver de que hay dolor a la palpación superficial y profunda a nivel de fosa ilíaca derecha. Puede haber Bloomberg positivo. Podemos inclusive palpar una masa que puede estar en relación con un plastrón, ¿ve? Podemos buscar el signo de Robson, el signo de Schwarz del obturador, que pueden ser positivos, un tacto rectal,
que al hacer el tacto rectal vamos a empujar a nivel del fondo del saco de Douglas del lado derecho, o podemos engrosar identificar el fondo del saco de Douglas como engrosado, un poco grueso, que va a estar en relación con un proceso inflamatorio. Y empujando, el paciente va a gritar de dolor. Y ese signo en ocasiones se llama el grito de Douglas, porque estamos empujando el fondo del saco de Douglas. Puede haber una diferencia de temperatura axilorectal, una diferencia de más de 1 grado, que nos va a especificar de que el paciente es portador de un proceso inflamatorio apendicular. En la radiografía simple de abdomen podemos encontrar la presencia de un fecalito. Podríamos hacer una tomografía, una ecografía y el enema varicado. Nunca llegamos a hacer la tomografía. Y la ecografía, algunos ecografistas pueden diagnosticar de que el paciente es portador de una apendicitis aguda. Suelen ver el apéndice un poco aumentado de volumen, en fin, con presencia de líquido periapendicular, y nos informan de que el paciente puede tener una apendicitis aguda. Y un enema varitado. Entonces el enema varitado fundamentalmente se puede hacer en los niños en los cuales no se tiene seguridad si tienen apendicitis o no. Entonces esta prueba del enema varitado dentro de los estudios radiológicos se llama CEPA, que va a demostrar de que si, por ejemplo, el paciente no tiene apendicitis, va a haber una imagen en la que se observe de que el contraste ha entrado dentro del apéndice. Y si no se identifica el apéndice en el contraste, se cataloga como apéndice excluido, que es sinónimo de una apendicitis aguda. Aquí tenemos en la radiografía que estamos viendo, hay un coprolito o un fecalito que nos va a dar a favor de que el paciente tiene una apendicitis aguda. Aparte de eso, la línea del psoas está un poco aquí afectada, ¿es cierto? Comparativamente con este otro lado, vamos a ver de que aquí hay compromiso de la línea del psoas. El laboratorio nos puede mostrar leucocitos con desviación izquierda. Puede haber un parcial de orina en la que se observe piuria leve cuando hay compromiso del uréter. A lo mejor el apéndice está próximo al uréter y puede dar este tipo de sintomatología. El diagnóstico diferencial se debe hacer con un sinfín de patologías. Si el paciente es mujer, por ejemplo, entonces, sobre todo la ecografía, aquí nos va a ser de mejor utilidad, porque a través de la ecografía podemos descartar otro tipo de patología ginecológica, como un embarazo ectópico, presencia de líquido hemorrágico a nivel, o de líquido a nivel de fondo de saco de Douglas, que puede ser por el mismo embarazo roto o a lo mejor por una ruptura de un folículo de grafo, una ruptura de un cuerpo lúteo, que suele acontecer durante el proceso de ovulación en las mujeres. Puede haber una oforitis, o sea, una inflamación de los ovarios, o puede haber un piosalpins, que es salida de pus a nivel de la trompa y que está contaminando la cavidad abdominal. Estos pacientes que tienen o sospechas de piosalpins van a contarnos de que tienen flujo vaginal y que manchan sus prendas íntimas, o sea, su calzoncito y tal, que mancha con un líquido maloliente que tiene secreción y tal. Entonces esos pacientes son candidatos a que las enviemos al servicio de ginecología para hacer una valoración ginecológica, y nuestro probable diagnóstico podría ser piosalpin. Se dice que estas pelviperitonitis pueden remitir únicamente con tratamiento médico, porque las más de las veces, o casi generalmente, las pelviperitonitis por piosalpins son condicionadas por cocos, por gonococos. Entonces, este tipo de patología más se suele presentar en las mujeres que tienen, pues, una vida sexual libre y tal, ¿no ve?
Entonces, esa es otra patología que debemos hacer el diagnóstico diferencial. Ahora, hay otro tipo de patologías que también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de la apendicitis. Por ejemplo, una colecistitis aguda. Hay apéndices que pueden ser retrosecales ascendentes y llegan prácticamente hacia la región subhepática, entonces que podríamos entrar con diagnóstico de colecistitis y resulta que el paciente tiene una apendicitis. Hasta la úlcera duodenal perforada, cuando hay una filtración que no es muy importante, por gravedad esa filtración va a ir hacia el fondo del saco de Douglas, hacia el lado, digamos, derecho, y podemos llegar a un diagnóstico de apendicitis. Sin embargo, el paciente es portador de una úlcera perforada, con problemas de otra índole, urológicos, infección urinaria, una pielonefritis, una litiasis ureteral o un cólico renal. Entonces estamos viendo de que hay un sinfín de patologías. Y en los niños hay una patología que siempre tenemos que tratar de ver, que es el síndrome de Solange-Noche, que se llama también púrpura trombocitopénica. Es por eso que debemos descubrir las piernitas de los niños y ver si no tienen petequias, porque la sintomatología es como si tuviera una apendicitis y tiene también leucocitosis, tiene dolor abdominal, hay Bloomberg positivo, vomita, anorexia, todo, pero vamos a encontrar de que hay petequias en las extremidades inferiores y esos niños, con eso llegamos al diagnóstico de un síndrome de Solange-Noche o púrpura trombocitopénica. Y lo que vamos a hacer es darle tratamiento antibiótico y hacerle un control de la función renal. ¿No? Entonces, todas estas cosas tenemos que ponerlas en consideración para el diagnóstico diferencial de los pacientes portadores con apendicitis. ¿No? Dentro del tratamiento médico, en la fase inicial, antes que nada, decirles de que el diagnóstico de apendicitis es casi exclusivamente clínico. O sea, tiene que haber dolor, tiene que haber la sintomatología que puede referir dolor inicial en epigastrium, región periumbilical, posterior localización en fosa ilíaca derecha, o de que presente los síntomas del psoas, del obturador o de la sequía, en fin, todos estos síntomas que nos van a dar lugar a que pensemos que el paciente es portador de una apendicitis. El laboratorio va a ayudar porque nos va a mostrar leucocitos con desviación izquierda, ¿no? Entonces, esa es la parte que va en relación al diagnóstico y hacer siempre el diagnóstico diferencial. Y el tratamiento que es médico, que es la aplicación de soluciones parenterales, darle ya antibióticos y operarlo al paciente. Entonces dice, cuando se hace diagnóstico de apendicitis en el día, no esperes a que llegue la noche, porque se puede reventar y dar lugar a una peritonitis. Y si el diagnóstico se lo ha hecho en la noche, no esperes a que llegue el día. Entonces, eso quiere decir que cuando hacemos diagnóstico de apendicitis, debemos tomar conductas más rápidas, catalogando de que las conductas pueden ser diferentes en otras patologías inflamatorias. Por ejemplo, un paciente con colecistitis aguda puede esperar más. En cambio, en la apendicitis hay que tratar de apurarse en lo que respecta al tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico se puede hacer. Una cirugía laparoscópica se puede hacer a través de una cirugía convencional por medio de una incisión de McBurney, que es una incisión que se hace tomando en cuenta una línea que va del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, en el tercio externo, una incisión oblicua pequeña y lo que nos sirve de abordaje para retirar el apéndice. O hay otro tipo de incisión cuando catalogamos de que el paciente está empezando con un cuadro clínico que puede tener una apendicitis catarral o flemonosa, podemos hacer una incisión de Rockefeller, que es una incisión transversal, también pequeña, y al ser transversal la incisión
va a seguir las líneas de Krauss que hay en la piel del abdomen, con finalidad de que posteriormente la cicatriz sea menos notoria. O cuando el diagnóstico no es muy seguro, podemos hacer una incisión de Halagier, que es una incisión pararrectal derecha infraumbilical. Entonces, si por alguna circunstancia no encontramos un problema apendicular, podemos extender esa incisión o ampliarla hacia la parte superior y tener un acceso adecuado para poder identificar cuál es la causa que está condicionando esta patología, ¿no? Entonces, esas son los tipos de incisión. O si el paciente ya tiene una apendicitis complicada, con una peritonitis generalizada, en fin, las incisiones van a ser medianas, supra o infraumbilicales, más infraumbilicales que supraumbilicales, ¿no ves? Entonces, para poder lavar bien, para poder dejar el abdomen limpio y con finalidad de dar seguridad. Las complicaciones de las apendicitis, las complicaciones pueden ser el absceso apendicular, el plastrón apendicular, la peritonitis localizada o la peritonitis generalizada. Y las complicaciones postoperatorias pueden estar en relación a una dehiscencia de la ligadura de la arteria apendicular, dando lugar a un hemoperitoneo, inclusive condicionando un shock hipovolémico en el paciente. Pueden haber complicaciones inherentes a dehiscencia del muñón apendicular, porque esa zona estaba muy friable, en fin, y que no garantizaba mucho la sutura y tal. Esas complicaciones que pueden dar lugar a fístulas fecales o indicación de volver a entrar o una peritonitis generalizada fecaloidea. Complicaciones de las complicaciones de la apendicitis, o sea, un paciente con una apendicitis complicada, con una peritonitis, puede hacer abscesos interasas, puede hacer abscesos subfrénicos izquierdo o derecho. Y otro tipo de complicaciones. Hay un paciente que tenga antecedentes de haber sido apendicectomizado y que esté cursando un posoperatorio y que posteriormente presente fiebre e ictericia, o sea, antecedente de haber sido operado de una apendicitis aguda que puede ser gangrenosa, lemonosa, etc. Y después hace fiebre e ictericia en el posoperatorio, el diagnóstico es pileflebitis. El diagnóstico es pileflebitis. ¿Y qué es la pileflebitis? Es una obstrucción de la vena porta por trombos sépticos. El tratamiento no es quirúrgico, únicamente el tratamiento consiste en la administración de antibióticos. Ahí vamos a utilizar antibióticos de amplio espectro, podemos utilizar inclusive el ipenemen, ¿no? Entonces, en eso consiste el tratamiento de la complicación relacionada a la pileflebitis. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Doctor, buenas noches. Sobre la fiebre tifoidea, quería preguntarle con cuánta frecuencia se presenta la complicación intestinal y el manejo. La fiebre tifoidea hace años tenía nomás una frecuencia importante las complicaciones de la fiebre tifoidea que estaban en relación a una peritonitis generalizada por perforación de intestino delgado. Hoy en día no estamos casi viendo complicaciones inherentes a este tipo de patología. Sin embargo, la patología es una patología frecuente en nuestro medio. Hay muchos pacientes que suelen tener una salmonelosis y va inherente al consumo de algunos alimentos que están contaminados. O a lo mejor, ¿qué es lo que ha pasado? Puede ser que nuestro organismo ya ha adquirido defensas y tal, y ya no somos tan afectados por la salmonela, ¿no?
pero sí hay casos que son frecuentes. Particularmente deben ver más los gastroenterólogos o los médicos internistas, porque los pacientes acuden por un cuadro de fiebre, ¿no ve? Y el tratamiento, como se había dicho, el tratamiento más efectivo es la ciprofloxacina. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Y perdón, una pregunta más sobre la apendicitis. ¿Cuál sería el máximo de tiempo que se podría esperar hasta hacer la cirugía? No hay una, ¿qué te digo?, indicación del tiempo que se debe esperar, ¿no ve? Entonces no sabemos. Puede ser de que el apéndice sea cubierto por el epiplón y forme un plastrón y no dé lugar a que el paciente tenga una peritonitis generalizada, pero de cualquier manera va a haber contenido purulento ahí, y encontramos ese tipo de patología con mucha frecuencia. O sea, los pacientes se aguantan, creen que se les va a pasar el dolor y suelen venir ya después de días, y en algunas circunstancias vienen los pacientes con un cuadro séptico, que tienen una peritonitis generalizada, y eso ya se denomina sepsis abdominal, porque tienen pus por todas partes, en todo el abdomen, y ponen en riesgo su vida. Aunque no crean, hay todavía pacientes que se mueren con problemas de tipo apendicular por un cuadro séptico, ¿no? Entonces, no hay una situación que nos diga en tanto tiempo se va a reventar. En una ocasión yo estaba operando un paciente, pero tenía el apéndice ya afuera, con finalidad de poder hacer la apendicectomía, y me olvidaba. Las apendicectomías pueden ser típicas y atípicas. Entonces son típicas aquellas que dan lugar a que vamos a hacer una ligadura del mesoapendicular, una ligadura de la base apendicular, vamos a hacer una jareta, resección del apéndice, invaginación del muñón apendicular en la jareta. La jareta también se llama bolsa de tabaco, entonces va a ir cubierta. Entonces, la apendicectomía atípica es aquella que no sigue sus pasos. Entonces, puede ser que el paciente sea portador de un apéndice retrocecal y no vamos a poder exteriorizarlo. Entonces, vamos a hacer, primero vamos a cortar la base del muñón apendicular, vamos a hacer la jareta, si se puede, si el proceso inflamatorio da lugar a que se pueda invaginar, se invagina a nivel del ciego, el muñón apendicular, y después se va retirando el apéndice poco a poco. Entonces, esa es una apendicectomía atípica, ¿vale? Entonces, independientemente de lo que les he dicho, en función de la pregunta que me has dicho, ¿cuándo se puede o qué tiempo se debe esperar? En alguna ocasión, que te digo, acontece que yo tenía el apéndice afuera ya, y ha reventado, así como un cuetillo, ¡pum!, ha reventado, porque probablemente habían gérmenes anaeróbicos. Entonces, menos mal que ha reventado cuando ya estaba afuera. Entonces, eso mismo puede ocurrir dentro de la cavidad abdominal, ¿no ve? Porque hay gérmenes anaeróbicos, son gérmenes productores de gas, y pueden dar lugar a que al reventar el apéndice, pues la infección se expanda y dé lugar a complicaciones. Entonces, no hay un periodo adecuado. Lo único que hacemos es de que al examen físico, si el dolor está localizado en fosa ilíaca derecha, hacemos ese tipo de incisiones, la incisión de McBurney sobre todo, que es una incisión muy buena, y retiramos el apéndice. Aunque haya un plastrón localizado, no vamos a contaminar el resto del abdomen. Pero si el paciente tiene dolor en otra parte del abdomen, digamos a nivel de fosa ilíaca izquierda más, o en flancos y tal, entonces ya vamos a tratar de hacer otro tipo de incisión que nos permita tener un mejor abordaje y sobre todo el poder lavar la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Y no hay un tiempo, no sabemos, ¿no ven? No sabemos en qué momento se va a reventar, o que su propio organismo proteja en caso de que el apéndice se perfore y tal, que no dé lugar a que ese contenido
condicionado por proceso infeccioso, se expanda y que esté localizado. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No, la clínica está en función de un abdomen agudo. O sea, ¿qué es lo que ocurre? En la trombosis mesentérica hay un dolor intenso, puede haber sangre en la cavidad peritoneal por su fusión, o sea, el intestino isquemiado va a cambiar de aspecto, va a estar necrosado, puede haber algo de sangre en la cavidad abdominal, de acuerdo a la magnitud del compromiso. O sea, si es una lesión segmentaria, un compromiso segmentario del intestino, o es un compromiso masivo, porque ya les he dicho, puede estar hasta todo el intestino delgado comprometido. Entonces ahí el paciente puede tener manifestaciones de shock, de un cuadro séptico, y las más de las veces son pacientes ya de la tercera edad. Entonces tienen las defensas disminuidas y el pronóstico siempre va a ser peor. Entonces, todo eso en relación a las manifestaciones clínicas y dentro del examen físico, todo lo que va relacionado a un abdomen agudo, va a haber dolor a la palpación superficial y profunda, va a haber síntomas de irritación peritoneal, Bloomberg positivo. Esa es la sintomatología que va a presentar el paciente. Y la sospecha de que sea una trombosis mesentérica, ya les he dicho que es consecuente a la edad del paciente y a que tenga algún tipo de trastorno cardíaco, como una estenosis mitral o que el paciente esté con una fibrilación auricular. Entonces, todos los pacientes que tienen estenosis mitral, en forma preventiva, deben recibir anticoagulantes, deben estar anticoagulados. Y o lo mismo los pacientes que están con fibrilación auricular, porque las complicaciones son esas, ¿no ve? No únicamente la arteria mesentérica que puede estar comprometida, sino puede haber un trombo a nivel de la arteria femoral, por ejemplo, una trombosis de arteria femoral que va a dar lugar a una isquemia en la extremidad inferior, pongámosle, ¿no ve? Entonces, esas son las complicaciones, hasta complicaciones de infartos cerebrales, o sea, a lo mejor algún trombo coágulo va al cerebro y le va a condicionar un ACV al paciente trombótico, en fin. Entonces, esas son las complicaciones. Y en este caso, acontece de que como también puede estar, hay situaciones en las que puede haber compromiso arterial de extremidades. En este caso, el compromiso es a nivel del intestino. ¿Por qué? Porque la arteria que se ha ocluido es la arteria mesentérica y da ese tipo de sintomatología relacionada a un abdomen agudo. ¿Vale? Esa es la cuestión. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé si he respondido lo que me has preguntado. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, perdón, una pregunta más. Digamos, la infección repetida por salmonelosis podría ser un factor predisponente para que haya una perforación intestinal. No, si tú tratas bien la salmonelosis, probablemente vas a evitar complicaciones. ¿No ve? Pueden haber colecistitis aguda. El reservorio de la salmonela es la vesícula biliar. Entonces, en ocasiones podría haber una colecistitis aguda inherente a una infección por salmonela localizada a nivel de la vesícula biliar. Entonces, la repetición, no creo, más bien tal vez el organismo adquiere defensas y por eso mismo es que les he dicho que hoy en día ya no se ven casi complicaciones inherentes a la salmonelosis como se veían en otros tiempos. Acontece que acá, en Cochabamba, había un cirujano famoso, digamos,
Y ese cirujano famoso que trabajaba en la Caja Nacional operó a un chico de apellido Solís que tenía un lavadero de autos y una tienda de venta de repuestos ahí en la Heroínas, que antes se llamaba 14 de enero, la que era la calle. Entonces, y le hizo una resección, creo que lo operó 2 veces y a la larga dice una angiostomía y falleció el chico, un chico joven de 14 años, algo así. Y todo el que iba al lavadero, los dueños o familiares del chico fallecido, echaban pestes contra el cirujano. Entonces, ese desgraciado, que aquí, que allá, que tal, tal, tal. Y esa fue la hecatombe del cirujano. O sea, esa fue la situación que lo perjudicó en su imagen y una serie de cosas que le afectó mucho, digamos. Entonces, son patologías que se presentan y que en ocasiones no se puede resolver, digamos, probablemente, y en esa época a lo mejor ni habían los antibióticos que hay hoy en día. Entonces los antibióticos que hay hoy en día son antibióticos más efectivos que los antibióticos de antes. Y tal vez nosotros que ya nos estamos habituando a comer comida de aquí y allá, hasta nuestro propio organismo ha adquirido defensas. Entonces, si tú has tenido una salmonelosis y te vuelve a dar, a lo mejor va a ser de menos consecuencia, ¿no? Esa es mi opinión personal. Ahora, si la dejas, la salmonelosis, si no la tratas, vaya a saber lo que te pueda ocurrir, ¿no? Pero lo cierto es el caso que los pacientes son portadores de un cuadro febril, que da lugar a temperaturas elevadas, 39, 39,5, en fin, no van a estar así. Y son temperaturas que suelen dar cuadros térmicos en la mañana, mediodía o por la noche. Entonces vamos a tener un control del cuadro térmico así con espículas y no baja en forma inmediata después de la administración de antibióticos o todavía se sostiene el cuadro térmico alterado por unos días hasta que el antibiótico sea efectivo contra la infección. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No hay problema, yo estoy presto para todas las preguntas que quieran hacer. O sea, no tengo ningún problema. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. Bueno, si ya no hay más preguntas, con esto hemos concluido lo que me compete dar las charlas con ustedes. Entonces, le voy a pasar la información al doctor Terán para que continúen con el siguiente docente en las clases teóricas. Y en lo que respecta a mis alumnos de las clases prácticas, el día lunes ya estas 2 semanas han sido semanas en las que yo he dado la clase y con ellos hemos quedado en que la última semana ellos tienen que hacer la exposición de los temas y la exposición de los temas está en relación a todo lo que hemos hablado y por favor que ellos se distribuyan nomás los temas y que se pongan de acuerdo qué temas van a dar. Entonces, lo recomendable es que por alumno no excedan de un tiempo de exposición de 30 minutos y pueden tomar en cuenta de que el día lunes pueden dar 2, el día martes no va a haber la clase porque yo tengo guardia en el hospital, ¿verdad? Y el día miércoles también otros 2, así hasta la conclusión de la exposición de todos los alumnos. Y las clases, como lo estábamos haciendo, que creo que era de más comodidad para ustedes, a las 8 de la noche. Muy bien, si tienen alguna pregunta, por favor, adelante.
Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, me despido de ustedes y que tengan muy buenas noches y en cualquier circunstancia a ver si nos conocemos personalmente. Yo hago guardias los días martes en el Hospital Viedma y todos aquellos que quieran ir a curiosear o a lo que fuera, tienen las puertas abiertas, ¿no ve? Entonces, que sea hasta otra oportunidad y un gusto de haber estado con ustedes hasta otro momento. Hasta luego nomás. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Que estén